siguiente programa es para todos. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a Al Derecho, un espacio pensado para que ustedes puedan resolver sus inquietudes en materia jurídica. Aprovecho para saludar a quienes nos ven a través de nuestro canal de YouTube y a quienes se conectan con nosotros desde otros municipios gracias a la vinculación y apoyo de otros canales comunitarios con la emisión de este espacio. Hoy en este programa de Al Derecho estaremos hablando de todos los aspectos relacionados con las visas de turismo. Y para abordar este tema nos acompaña el profesional Sebastián Sierra Arroyave. Sebastián es egresado de la Universidad de Medellín, actualmente es director jurídico en 652 Grupo Inmobiliario y entre su experiencia está que fue asesor jurídico empresarial en áreas de contratación por 3 años. Sebastián, un saludo para usted y bienvenido al Derecho. Gracias, Sandra. Siempre es un placer estar acá en UPAN compartiendo con ustedes y con los televidentes este espacio que enriquece demasiado la vida cotidiana de las personas. Bueno, Sebastián, como lo mencioné, vamos a estar hablando de las visas de turismo, un aspecto que si bien es de mucha importancia en nuestro campo y en el país, pues muchos no conocemos cómo funciona o cómo se saca una visa, entonces esos aspectos son los que estaremos abordando hoy en Al Derecho. Y vamos a empezar por definirle a nuestros televidentes qué es eso, qué es una visa de turismo. Bueno, Sandra, hay que empezar retrotrayéndonos un poquito y diciendo que dentro del derecho esto hace parte del derecho internacional público. Mucha gente comúnmente se oye decir que los países firman tratados y es ahí donde nace el presupuesto básico de las visas y es la necesito o no la necesito, ¿cierto? Entonces los estados se unen y firman unos tratados también para delimitar cómo es el ingreso de los nacionales de esos países a otros estados. Entonces decimos que las visas son el documento o la carta que nos permite ir a otro país a ejercer cualquier actividad, ¿cierto? Las mismas actividades que puedo ejercer acá, ya sea vivir, ya sea ir a un negocio o a pasear, que es en este momento lo que vamos pues, a dialogar, que es cómo puedo ir a hacer actividades de ocio en otros lugares. Bueno, aclaremos eso, ¿qué clases de visas hay? Sandra, entonces hablamos aquí que la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, como se quiera llamar, nos va a permitir entonces, por medio de los diálogos que ellos tienen con otros países, por decirlo de alguna manera, decirnos cuáles son los visados que existen en cada país. Entonces, digamos que vamos a ir a Estados Unidos, que vamos a hacer como punto de referencia de todo el programa, o a otro país como Australia, que es el que está hoy de moda, ¿cierto? Entonces, visados de turismo pueden haber varios. Visado de turismo puede existir el migrante y el no migrante, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de migrante, sí, puedo hacer turismo, pero puedo ir porque también soy una persona que ha residido en ese país. O no migrante, que soy una persona que simplemente va a ir a estar por un periodo de tiempo, a hacer un recorrido, a hacer una visita, o ir a estudiar, porque con las visas de turismo a veces, en muchos casos, se puede estudiar, o hacer alguna otra actividad que no es que esté dentro del permitido durante ese lapso de tiempo que nos permite la visa de turismo, que muchas veces es permitido y eso la gente no lo sabe. Bueno, supongamos, yo me voy a ir, me resultó un trabajo por 3 meses, algo hipotético, ¿qué tipo de visa saca uno ahí? Bueno, en ese caso no estamos hablando de visa de turismo, ¿cierto? Uno puede hablar de visa de negocios o visa de trabajo o visa de inversionista, volvemos al caso dependiendo del país. Tomemos como base Estados Unidos, y es, si yo quiero ir a trabajar a Estados Unidos, pero lo hago porque ya tengo una empresa que me contrató desde allá, en ese caso voy a pedir una visa de trabajo, ¿cierto? Ahora, puede que pase que una empresa de Estados Unidos se diga, no, es que te necesito nada más 2 meses allá y usted tiene la visa de turismo. Esa visa de turismo en ese caso podría facilitarte las cosas para llegar allá y no tener que pedir una visa de trabajo, porque digamos que la empresa puede correr con el riesgo, sin embargo hay que sacar otros permisos que ya no son visados. Entonces en ese caso usted lo puede hacer. Bueno, Sebastián, hablemos de esos países que le exigen visa a los colombianos. Bueno, entonces aquí volvemos al tema de la Cancillería y al tema de los tratados internacionales, y es,
Colombia a lo largo de la historia pues ha tenido, digamos que una buena fórmula de ir a negociar con otros estados sus entradas, sus salidas de los migrantes y los no migrantes, ¿cierto? Colombia es un país que está bien posicionado a nivel mundial respecto a eso y eso, o sea, ese esfuerzo se ve hoy reflejado en que la mayoría de los países no nos piden visa, ¿cierto? Sin embargo, aún hay muchos países que nos van a exigir visa. ¿Quiénes nos exigen visa? Que es, digamos, no es el común denominador, pero nos exigen. Los países del África en su mayoría, los países de Asia en su mayoría y algunos países europeos que no están dentro del Tratado Schengen, que es, digamos, el tratado que hacen los países de la Unión Europea para hablar como una comunidad con los otros países del mundo. Y aquí en América, pues en toda la región del continente, todo el continente americano, el único país que nos pide visa es Canadá y Estados Unidos. Son los únicos países que nos piden visa. El resto, México, hacia abajo, lo que podemos llamar Latinoamérica, estamos exceptuados con excepción de Costa Rica. Que Costa Rica, si tenemos visa americana, no nos pide visa. Eso es una de las excepciones que vamos a encontrar. Porque Costa Rica, digamos que se cura en salud si tenés visa americana o tenés un visado Schengen, que es el de la Comunidad Europea, ellos te dicen no necesitas visa costarricense, simplemente puedes entrar. Sebastián, soy un ciudadano colombiano, necesito viajar al exterior, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el trámite que se hace con esas visas? Pero Sandra, póngame un país de referencia, porque es que hay países que no nos van a pedir y entre esos están los de la Comunidad Europea, ¿cierto? Algunos. Hablemos de Estados Unidos, después hablamos de Estados Unidos. Bueno, el primer trámite que debes hacer para ir allá es, pues, esto es un tema que no necesita, digamos, tramitador, pero que la gente está acostumbrada a hacer por medio de un tramitador. Supongamos que no vas a buscar ese tramitador. Entonces, lo primero es ver qué actividad voy a desarrollar en ese país. Si es de turismo, listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es verificar cuáles son los requisitos en la embajada americana. Vamos a US Embassy, que es la página oficial de la embajada, y le seleccionamos Colombia y allí nos van a aparecer todos los requisitos uno a uno que debemos cumplir para entrar al país. En ese caso ya es una parte pues como más de legalizar quién soy, qué hago, cuánto dinero tengo, porque eso lo preguntan, la mayoría de los países preguntan eso, ¿cierto? Sobre todo Estados Unidos. Después de que tienes ya verificado esa lista de chequeo, que es lo que te va a pedir la embajada americana, sigue otro trámite que es enviar la información a la embajada americana. Eso va a generar, digamos, un primer filtro en el que la embajada va a ver si tienes primero todos los requisitos. Obviamente, si no los cumples todos, no te van a generar el siguiente paso, que es la cita. Esa cita es ir a la embajada americana y cumplir con otros 3 controles que hacen dentro de la embajada americana. Uno es que vas a tener que pasar todas tus huellas, ellos van a hacer todo un sistema, van a llenar tus datos en un sistema de información que maneja la embajada americana y posteriormente que es digamos, el último gran filtro y es una cita con un cónsul en el que te va a entrevistar y te va a hacer preguntas o simplemente si estás muy de buenas te va a decir bienvenido a los Estados Unidos. O sea que ese primer paso es todo digital, no necesita uno viajar por decir a Bogotá. Bueno, dependiendo, hay dos formas, pero si es la primera vez, obligatoriamente después del checklist vas a tener que ir a Bogotá. Actualmente la embajada americana solo va a permitir que por primera vez tengas que ir allá. Tienes que ir a hacer todo porque tienes que ir a dejar tus huellas, te van a tomar foto, te van a hacer un montón digamos, de procedimientos de seguridad que tienen los americanos que son bastante rigurosos con el tema de la seguridad, ¿cierto? Ahora, si ya tuviste una visa de turismo americana y se te vence, porque llegó el día que ya, por lo general son 10 años, por lo general, y se venció. Lo que pasa es que en ese momento sí puedes acceder a renovarla de manera electrónica o si lo tienen habilitado en algún consulado, no en la embajada, sino en un consulado que tengan en otra ciudad, también lo puedes hacer, porque puedes hacerlo en otro país del mundo, que no sea Colombia, aunque seas colombiano. Sebastián, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos y le vamos a dar paso a un televidente. Él es Jairo Alonso Vázquez. Muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Alonso Vázquez Robledo. Doctor, para hacerle una preguntita, hombre, ¿qué necesito yo para que usted me dé o qué vuelta tengo que hacer
para solicitar una orden de turismo, no sé, un papel o qué me podrán dar a mí de eso para un programa de turismo que tengo para ir como un viaje pendiente de turismo. ¿Usted me podría responder a la pregunta, doctor? Muchas gracias. Un saludo para Jairo y espero ser muy puntual en la respuesta. Los documentos que te piden, volvemos al meollo del asunto y es dependiendo al país que vayas a ir. Tomamos como referencia en este caso pues Estados Unidos de Norteamérica. Ellos son, insisto, muy quisquillosos en el tema de seguridad. Entonces, simplemente al principio es identifíquese, cédula de ciudadanía, registros civiles, si vas en grupo, porque puedes ir a la embajada en grupos, familiares, de amigos, te van a exigir cuál es el parentesco entre todos. Luego de eso vienen certificaciones bancarias, también es muy importante para ellos, y es que puedas demostrar que tienes la solvencia económica para estar dentro del país, y eso es una seguridad para ellos en el hecho de que no te vas a quedar allá. Y después de, pues posiblemente te puedan pedir certificados de que nunca has estado envuelto en problemas de narcotráfico, mejor dicho, de delitos. Es como otro tema que ellos podrían llegar a exigir. ¿Qué pasa? Ese es el tema del filtro para la visa. Pero puede que al momento en que llegues a la cita con el cónsul, que es el último gran filtro y es quien en últimas toma la decisión de decirte tienes la visa o no tienes la visa, él puede tomar otras medidas y puede solicitarle a la persona que ya aportó esos documentos que le exigen en el checklist, que aporte más documentos. Porque muchas veces ellos se tienen que fiar de que la información sea verídica. Sobre todo pasa mucho con los americanos, es que la piden sobre la certificación económica. Y es quién va a solventar su viaje, y pueden pedir documentación sobre esa persona. Y es quién es, qué hace, dónde vive, de dónde saca sus ingresos, porque eso es otra cosa, certificar de dónde saca esa persona los ingresos. Todo ese tipo de documentos se van haciendo en un cúmulo para ellos, que ellos van de verdad a solicitar en algún momento. O vuelvo, insisto, puede que estén muy de buenas y ellos digan no, en realidad no necesitamos todo eso, confiamos en la información que nos ha suministrado y pues con eso tenemos. Hoy, digamos que en la actualidad Estados Unidos aprobó recientemente una ley migratoria en la que pueden exigirle a la persona que va a pedir una visa de turismo no migrante, que es esa persona que va a ir simplemente a pasar unos días en Estados Unidos, le pueden exigir que muestre los datos personales que tengan en redes sociales. Eso puede sonar muy caótico y digamos que dentro del argot de la justicia, del derecho, suena un poquito como traumático porque sí, es mi vida personal, pero no, perdón, personal, pues eso era algo redundante, pero no, en realidad ellos lo hacen es por un estado de seguridad y ellos son demasiado rigurosos con eso y pueden acceder. Y si usted no les muestra ese tipo de cosas, por decir, si le dicen muéstrame su Facebook, déjeme revisarlo, y usted no lo muestra, pueden negar la visa por eso. Se llama inelegibilidad de la visa, del visado. Sebastián, sigamos con el referente de Estados Unidos y la pregunta que sigue es, si tengo familia allá en ese país, ¿es más fácil obtener la visa? Sandra, eso es potestad del Estado, eso depende de lo que el cónsul en su momento, la verdad, quiera. Sin embargo, digamos que a través del derecho internacional público, los estados suelen llevar a cabo ciertos tratados que permiten que las personas que son migrantes, o sea, que viven en otros países pero que no son nacionales de ese país, tienen ese derecho a estar con su familia, con el núcleo familiar cercano. Por eso no es raro que acá en Colombia escuchemos mucho que alguien migró en los 90, que fue el auge de la migración colombiana a Estados Unidos, y digan, hombre, es que yo tengo a mi mamá allá porque viví hace 12 años y yo me quiero ir, y es muy fácil porque es que ella me puede pedir, lo que llaman pedir, pues pídame, y en verdad sí, es verdad, eso ayudaría, pero puede pasar, y casos se han visto de que la mamá y el papá están allá, los hijos se quedan acá, alguien los cuida acá y después van a pedir el visado y no hay visa. ¿Por qué? Porque el cónsul no quiso, ¿cierto? Y también depende mucho del estado en el que esté la otra persona, pues el familiar en Estados Unidos, que muchas veces no es ilegal, pero es informal. Bueno, ¿cuáles son esos motivos o esos argumentos por los que se niega la visa? No, motivos hay muchos. El más común es no tener el dinero suficiente que demuestre
la posibilidad de solventar los gastos que implica estar en Estados Unidos o en cualquier otro país del mundo. Se puede hacer un comparativo y es que Estados Unidos, el espacio Schengen, aunque hoy no pide visa de turismo, pueden, aunque no lo piden, pueden expulsar a alguien o no permitir el ingreso de alguien cuando se llega allá. Y es que, digamos que ese motivo principal se convierte en no tener la capacidad de mostrar que por día tenés alrededor de 600.000 pesos colombianos hoy para estar allá. O sea, cada día supuestamente te vas a gastar 600.000 pesos colombianos en ese país. Hay unos cónsules que, o en ese caso ya si estás en el aeropuerto, hay unas personas que son las que te reciben del oficial de migración, que te pueden pasar pues por alto eso, pero la verdad es que son quisquillosos. Otra cosa que ellos pueden decir, motivo para no darla, es que tengas un familiar por allá lejano y que haya sido, digamos, una persona que esté vigilada en el sentido de que haya cometido delitos, o que esté entre la famosa lista Clinton, que uno no cree, pero pues hay mucha gente que está en la lista Clinton, que no, motivos son 1000, pero sobre todo el económico y la parte pues legal, que es la permanencia de las otras personas en el país. Sebastián, estábamos mencionando ese proceso para obtener la visa de ingreso a Estados Unidos. Digamos que suena algo complejo y difícil todo ese trámite. ¿Es igual para países como Australia, Canadá, que mencionábamos ahorita? Bueno, dependiendo del país, dependiendo el estatus en el que está el país en el momento, dependiendo del país del que vas a migrar, todo se hace más complicado o más fácil. Yo quiero aquí pues hacer como una claridad respecto a esos países que hoy a los colombianos no le exigen visa, porque digamos que eso va a facilitar, y luego me voy a ir hasta el más complejo hoy, pues dentro del panorama internacional. Los colombianos hoy no lo saben, la mayoría de los colombianos no lo saben, y es que podemos entrar y salir de cualquier país que haga parte de la Comunidad Andina de Naciones simplemente con la cédula de ciudadanía. Eso suena chistoso porque todo el mundo dice, no, es que para salir del país necesitamos pasaporte. No. ¿Quiénes son esos países? Todos los que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones, que son todos los de Sudamérica, algunos del Caribe y otros que están en Centroamérica. Es decir, si usted va a hacer un viaje a Perú, usted va a hacer un viaje a Ecuador, es un viaje de ocio, simplemente con que demuestres tu cédula colombiana, te van a permitir ingresar al país, sin necesidad de tener pasaporte. Entonces, digamos que el primer punto en el que uno dice, es muy fácil. Vámonos un poquitico más lejos. Los países Schengen, que es el tratado internacional que firmaron todos los países, la mayoría de los países europeos. Hay aproximadamente 26, 27 países en Europa que no le exigen visa a los colombianos para ir a hacer turismo y que no vayan a estar dentro del estatus de migrante, o sea, que van a hacer turismo y que no se van a quedar. Entonces, usted tiene el derecho de ir a cualquier país europeo que esté dentro del espacio Schengen por 3 meses, o sea, ingresar y quedarse 3 meses, luego salir y volver a ingresar después de 3 meses, otros 3 meses. Quiere decir que puedes acumular 6 meses de turismo en el espacio Schengen sin visa, pero ya sí necesitas pasaporte. Entonces digamos que ya hay un filtro un poquitico más riguroso, y ellos son también más rigurosos con el tema económico. Y pasemos ya a países que son extremadamente fuertes en el tema de exigencia de documentación, de las probabilidades de que te den la visa, y uno cree que es Estados Unidos y no. Digamos que la mayoría de las personas que van a pedir una visa estadounidense y que logran certificar sobre todo la parte económica, terminan entrando. Pero hay países que aún teniendo la solvencia económica, y usted cree que va seguro y no. Países como ¿cuáles? Canadá y Reino Unido. Son el meollo del asunto, son digamos, los países fuertes en materia diplomática, porque no dejan entrar a cualquiera. Porque ellos mantienen, digamos, un cierto control con las personas que están dentro del país, y eso les permite tener un estatus de movilidad de las personas que vienen de otros países, para no tener mucha población que posiblemente se vaya a quedar, porque de esas personas que obtienen visas de turismo, muchas se quedan, ¿cierto? Entonces digamos que eso es un control que ellos manejan. Digamos que esos son los países más difíciles. Y ya países que digamos que ya eso ya es más política, que digamos que es imposible, casi que imposible entrar, y solo te dejan entrar pues por motivos de verdad que de fuerza mayor, que son Corea del Norte, Sri Lanka y Turkmenistán, que son países pues de verdad que tienen problemas
digamos, para globalizar. Son países que no tienen esa capacidad de ejercer el legado del tratado internacional, de permitirle a otros ciudadanos, a otros países que vengan, porque no les interesa el turismo, tienen otra filosofía de existir como estados. Como usted lo menciona, eso uno no lo sabe, esos aspectos, digamos que uno tiene planeado un viaje, uno no sabe si necesita visa, pasaporte, si con la cédula puede entrar. ¿Cómo planea uno realmente eso y dónde obtiene esa información de qué documentos necesita? Sandra, la verdad es muy sencillo. Insisto, nosotros en Colombia creemos que todo es tramitología y que para todo hay que pagarle a todo el mundo. Y que hay que pedir permiso y vaya allí. Exacto. Entonces, bueno, lo primero es tener claro qué país o qué lugar del mundo quiero visitar, ¿cierto? Eso es fundamental. Segundo es, hombre, cerciórese que tiene el dinero, porque los países son rigurosos con eso. Y por último es, vaya a la página de la Cancillería. Es www.cancilleria.gov.co y ahí va a encontrar, primero, una lista de todos los países del mundo con los que Colombia tiene tratados de migración. Quiere decir, con los que Colombia tiene una posibilidad de que sus nacionales entren o que los de ellos vengan. Entonces ahí vas a encontrar un cuadrito sencillo en el que dice el nombre del país y al frente dice sí, no. Si dice sí, te exigen visa, si dice no, no te la exigen. La mayoría de los países hoy, si bien exigen visa, hay unos que la exigen es por mera tramitología, pues porque en realidad te la van a dar, ¿cierto? Entonces ese es el paso más sencillo, vaya a la página de la Cancillería y mire si la pide o no. Si la pide, simplemente, digamos, quiero ir a hacer un viaje a Canadá, voy a Canadá, listo, entonces vas a encontrar la página de la Cancillería, exige. Entonces vas a ir a la página de la embajada canadiense, que en ese caso te va a decir cuáles son los requisitos y qué debes cumplir para poder estar en Canadá durante cierto tiempo, 3 meses, 2 meses, 1 mes, dependiendo el tiempo que cada país permita. Sebastián, muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y por qué es tan difícil sacar una visa si un pasaporte se saca de una manera tan sencilla? Claro, es que lo que pasa es que el pasaporte es un documento de identidad que ningún país le puede negar, ningún estado le puede negar a sus ciudadanos, porque es una carta de identificación, es como la cédula, pero en el extranjero, ¿cierto? Entonces, empecemos por ahí. Luego vamos a que uno cree que es muy difícil. No, eso volvemos al punto, depende del país al que usted quiera entrar. Digamos que nosotros, tristemente, por esa historia que tenemos como colombianos de la época del narcotráfico, nos han vetado de alguna manera en ciertos países. El caso del Reino Unido, el caso de Estados Unidos, nos ha limitado mucho. Sin embargo, con el tiempo se ha venido flexibilizando un poquito eso, pues porque han visto que la intención de los colombianos es ir a hacer turismo. Y el colombiano, digamos que hace un buen turismo, porque es un turismo en el que deja dinero en los países y se regresa. Vuelvo e insisto, no falta el que se quede. Entonces no es que sea engorroso, depende del país. Vuelvo e insisto, hay países en que simplemente teniendo la cédula entra o simplemente el pasaporte vas a entrar. Sebastián, hacemos nuevamente una pausa, le vamos a dar paso a Elkin de Jesús Mejía con una pregunta al respecto del tema. Mi nombre es Elkin de Jesús Mejía Lotero. La pregunta para el abogado es, en caso que se me pierda el pasaporte, ¿se podría cancelar la visa? Elkin, un saludo. No, hay que aclarar que el pasaporte es una carta de identificación en el extranjero, que es simplemente un documento que puede respaldar otros documentos. O sea, es, digamos, un documento global. Los visados suelen ir en el pasaporte, suelen ir pegados, pero esos visados simplemente son un papelito que te certifica que tienes la visa y tienen unos códigos de seguridad, pues que son los que verifican los agentes de migración en otros países. Entonces, si el pasaporte se pierde, la visa no se pierde, simplemente tienes que volver a hacer un trámite que es sacar nuevamente el pasaporte y pedirle a la embajada del país donde tenías la visa que te dé una copia de la visa, o sea, una copia del visado para que vuelvan otra vez y lo sellen dentro del pasaporte. Pero no se pierde en ningún momento el derecho al visado, porque es que eso de la visa, un derecho que te van a dar para entrar a otro país. Sebastián, volvamos a ese tema de la visa de turismo y al referente de Estados Unidos, y es ¿qué restricciones o condiciones tiene ese documento allá? Es decir, ¿cuánto me puedo quedar y todo ese tipo de cosas?
Listo, hay un común denominador en el mundo y es la posibilidad de hacer turismo anual por 6 meses en espacios de 3 meses. Ya lo habíamos dicho y es, lo habíamos dicho con el espacio Schengen, y por eso digo que es un común denominador porque muchos países lo hacen así. Estados Unidos también es así y es, sacas la visa por lo general por 10 años cuando es una visa de turismo que puede tener la plataforma de una sola entrada, doble entrada o entradas múltiples. ¿Qué significa entradas múltiples? Una entrada y es la posibilidad de ir una sola vez, 2 veces o entrar cuantas veces sea necesario. O digamos no necesario, sino cuantas veces quieras porque es una visa de turismo. Como ya tenés claro eso, entonces si tienes una visa de múltiples entradas, puedes entrar a Estados Unidos, digamos te vas hoy y tenés 3 meses para estar dentro del país. Entonces vas a estar digamos los 3 meses. Mucho cuidado porque el hecho de pasarse un solo día en esa estancia se convierte en una estancia ilegal y eso es un problema luego. Sales 3 meses y puedes a los 3 meses volver a ingresar por otros 3, completando entonces un ciclo de 12 meses, en los cuales 6 son de permanencia y 6 son de ausencia dentro del estado al que vas a hacer el turismo. Hablemos precisamente de esas personas que ahora lo mencionábamos, que tienen una visa de turismo y se quedan. ¿Cómo quedan viviendo allá? Ya lo mencionó, quedan en calidad de ilegales, pero entonces, ¿cómo es ese proceso después de? Sandra, la verdad es que eso se llama permanencia ilegal. Eso existe en Estados Unidos y existe en Colombia. Hoy en Colombia pasa, por ejemplo, con los venezolanos. Aunque son mucho más flexibles las normas, pasa. Entonces, ingresar a un país, ingresas con una visa de turismo. De entrada no vas a ir a hacer turismo, vas a ir a quedarte. Entonces, de entrada hay digamos que aquí en Colombia lo podríamos llamar una nulidad, una nulidad del visado, pues porque no lo vas a hacer lleva como otras quieras. intenciones. Exacto, la intención es otra. Entonces, si se queda después, digamos, visa turismo, entró hoy y en 3 meses usted dice, yo no me voy, no me devuelvo, me quedo. Paso un día, desde ese momento su permanencia es ilegal. Ilegal en el sentido de que no tienes derecho a estar dentro de ese país. Ahora, no quiere decir por eso que ya, pues que por convertirte en el estado ilegal, pues sos un delincuente y te van a meter a la cárcel, no. Simplemente es un estado en el que el otro estado, o sea, el estado en el que estás residiendo en ese momento, porque ya es una residencia, aunque sea ilegal, te pueden deportar. El hecho es, primero lo tienen que coger. En palabras, pues, digamos, vulgares, son, primero lo tienen que coger. Ahora, si usted lleva cierto tiempo de ilegal en otro estado, una permanencia de más de 3 años, muchos países ya le permiten sacar otro estatus que es, digamos, el primer paso para la formalización de una residencia permanente en ese estado, en ese país, que eso es posible. Es más, en Estados Unidos pasa mucho y la gente entra, se quedan 2 o 3 años y van y piden a los 2 o 3 años empezar el proceso que llaman ellos la Green Card, que es tener un permiso de movilidad y de estancia dentro de Estados Unidos mientras legaliza su permanencia. Bueno, estoy en calidad de permanencia ilegal, como usted lo menciona. Me cogen o me capturan, no sé cómo se llamará ya. ¿Se puede tramitar un perdón o algo para obtener otra visa o para seguir con esa visa de turismo que tenía? Bueno, hay que empezar a sacar la pregunta en 2 fases, y es, si estás allá ilegal y te capturan, lo primero que van a hacer en cualquier país del mundo es la deportación, y es, devuélvase para el lugar de donde usted es. En este caso, pues volveríamos a Colombia. Algunos países, después de que te deportan, permiten que usted vuelva a solicitar una visa. Otros, de por vida, ya usted queda vetado, usted nunca va a poder volver a ingresar a ese país. Pero hay digamos, una creencia, digamos, mala, en creer que si lo deportan, esos países que te dicen nunca vas a volver a poder entrar, de verdad nunca vas a volver a poder entrar, porque sí existe otra forma, y es lo que usted ya decía, el famoso perdón, el perdón del visado. En Estados Unidos se llama el WAVES y te permite volver a solicitar después de la deportación, después de 4 meses, decirle a la embajada americana, al Estado americano, hey, estudie mi caso, por favor, que quiero volver a entrar y mis intenciones en este momento son estas y estas. Ahora, de que eso sea posible, pues de que lo solicites y que te la van a dar, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice, y no es tan fácil como se cree. También pasa mucho digamos, en Europa, que es un país, un estado, los estados a los que emigramos mucho.
los colombianos y que hay una permanencia ilegal, pero allá también se puede solicitar, digamos, ese perdón por haber cometido esa falta o esa infracción a la permanencia legal dentro del país. Sebastián, se nos está acabando el tiempo, pero tenemos una última pregunta de un televidente. Él es Raúl Darío Montoya. Mi nombre es Raúl Darío Montoya. La pregunta para el abogado es la siguiente. ¿Qué sucede cuando una persona omite o da información falsa para el trámite de una visa? Un saludo para Raúl. Dejar pues como claridad que siempre ante cualquier trámite, tanto en Colombia como con un país extranjero, la idea es siempre veracidad, porque digamos que el no dar información veraz puede convertirse incluso en un delito. La principal causa de entregar la información falsa a otro estado es la llamada inelegibilidad. Entonces, si lo hacemos antes de que nos otorguen la visa, se va a llamar así, pero si ellos se dan cuenta después de que nos otorgaron la visa, eso ya simplemente se convierte en una posible revocatoria de la visa, porque si yo la tengo y ellos después se dan cuenta que es que aporté información que no era, cancelación de la visa. Y eso al final se va a convertir en, digamos, en la imposibilidad de volver a solicitar un visado, pues porque ellos ya se dieron cuenta que estás omitiendo información o que estás dando información que no es, o estás diciendo es que me van a pagar el viaje tales personas y en realidad ellos nunca lo van a pagar. Eso se podría convertir en eso. Y digamos que el principal motivo es cancelación de la visa o no te consideran elegible para el visado. Sebastián, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Al Derecho. Muchas gracias a usted, Sandra, a UPAM por abrirnos este espacio y a todos los televidentes un saludo. A ustedes televidentes también muchas gracias por haberse conectado con nosotros y ser fieles a este consultorio jurídico que hacemos desde la televisión de los andinos. Recuerden que nuestra cita es todos los jueves a las 6:10 de la tarde. Nos vemos entonces la próxima semana con más información. Hasta pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.